Bueno, vamos a ver ahora trigonometría, círculo trigonométrico. Sobre los ejes cartesianos dibujé una circunferencia de radio 1, entonces esto va a ir de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. Me queda formado el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Sobre el eje de las X voy a marcar los cosenos, sobre el eje de las Y, seno. En el primer cuadrante dibujé un ángulo, el ángulo alfa, y tracé una recta perpendicular al eje X, paralelo al eje Y, que hizo intersección con un punto en la circunferencia, sería esto, y me quedó formado un triángulo rectángulo, un triángulo de 90 grados. Este es el ángulo alfa. La famosa hipotenusa tiene valor 1, porque recuerden que el radio sería 1. Este sería el cateto opuesto, que en ese triángulo va a ser el valor del seno. Este sería el cateto adyacente, que en ese triángulo va a ser el valor del coseno de dicho ángulo, y acá este sería el valor de la tangente. Bien, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es importante que siempre lo tengan en este orden, por un tema de memorizar las razones. ¿Por qué? Porque la inversa del seno, que empieza con S, es la cosecante que empieza con C. La inversa del coseno, que empieza con C, es la secante que empieza con S. Y la inversa de tangente es la cotangente. ¿Qué quiere decir la inversa? Si el seno de un ángulo es el cociente, la división entre el cateto opuesto dividido el valor de la hipotenusa, la cosecante va a ser igual al valor de la hipotenusa dividido el valor del cateto opuesto. Si coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, secante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Si la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. También tenemos que tangente de un ángulo es igual al seno de un ángulo dividido coseno de dicho ángulo. Es decir, la recíproca de tangente sería igual a coseno de un ángulo dividido seno de dicho ángulo. Bien, seguimos. Acá tenemos otra circunferencia. Esto va 0, 90, 180, 270 y termina en 360. En el primer cuadrante dibujé el ángulo alfa. Después en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante voy a tener tres ángulos cuyos valores del seno, coseno y tangente van a ser los mismos que el del primer cuadrante, con la diferencia de que según el cuadrante puede tener el mismo signo también o el signo contrario. Eso vamos a verlo ahora. Bien, vamos a esta circunferencia para ver el tema de los signos, que es fundamental, porque según el signo estoy hablando del primer cuadrante, del segundo, del tercero o del cuarto. Por eso es fundamental. Empezamos. Acá tengo un triángulo rectángulo en el primer cuadrante, donde el seno es positivo, el coseno es positivo, la tangente es positivo, más por más, más. Vamos al ángulo del segundo cuadrante. Acá tengo dibujado el triángulo rectángulo, entonces este va a ser el coseno negativo, el seno positivo, la tangente negativo, más por menos, menos. Vamos al tercer cuadrante. Acá tengo dibujado el triángulo rectángulo, donde el seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativo, la tangente positivo. Menos por menos, más. Y vamos al cuarto cuadrante. Acá tengo dibujado el triángulo del cuarto cuadrante. El coseno va a ser positivo, el seno va a ser negativo, la tangente negativo. Más por menos, menos. A veces los alumnos me preguntan, profe, ¿es importante el tema de los signos? ¿Hay que saberlo? Sí, porque esto va a depender según el cuadrante que yo estoy trabajando. Por eso, esto lo tenemos que saber sí o sí. Vamos a ver un ejemplo. En el primer cuadrante dibujé un ángulo de 30 grados. El ángulo alfa. El ángulo
del segundo cuadrante, que va a tener los mismos valores para seno, coseno y tangente, después ahora vamos a ver con el tema del signo qué pasa. ¿Cómo lo voy a lograr? De esta manera, 180 menos alfa. 180 menos 30 sería 150. El ángulo del tercer cuadrante sería 180 más alfa. Entonces sería 180 más 30 sería 210. Y el del cuarto cuadrante sería 360 menos alfa sería 360 menos 30 sería 330 grados. Ahora con la calculadora vamos a sacar los valores de seno, coseno y tangente. Empezamos con el seno de 30. Me da 0,5. 0,5 es un medio. Si yo tengo esta distancia de acá hasta acá, 1, un medio sería la mitad. Acá estoy marcando el seno. Este sería el seno, un medio. El seno de 150 es 0,5. También igual y positivo. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante el seno es positivo. Seno de 210, tercer cuadrante, me da 0,5. También igual, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque el seno en el tercer cuadrante es negativo. Vamos al seno de 330. El seno de 330 también 0,5, pero negativo. Negativo porque en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Vamos al coseno de 30. Coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. Según la calculadora, raíz de 3 sobre 2 es 0,86. Que sería la distancia desde acá hasta acá. Menos de 1. Ese sería el cateto adyacente, sería el coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. El coseno de 150 sería menos raíz de 3 sobre 2. Igual pero con signo contrario. Porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Coseno de 210, tercer cuadrante, sería menos raíz de 3 sobre 2. Porque el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Y coseno de 330, raíz de 3 sobre 2, positivo. Porque el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Bien. Vamos a tangente de 30. Tangente de 30 y raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3 es 0,57. Si acá tengo un medio, 0,5, 0,57 sería un poquito más esta distancia. Esa sería raíz de 3 sobre 3. Tangente de 150, el mismo valor pero negativo. ¿Por qué? Porque la tangente en el segundo cuadrante es negativo. Tangente de 210, tercer cuadrante, raíz de 3 sobre 3, positivo, porque la tangente en el tercero es positivo. Y tangente de 330 grados sería menos raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué negativo? Porque la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Esto, vuelvo a repetir, es fundamental el tema de los signos, porque si yo tengo que resolver una ecuación trigonométrica es si tengo que encontrar el valor del ángulo, y me dicen así, seno de x es igual a 0,5. Después vamos a ver ecuaciones trigonométricas. Tengo que encontrar cuál es el ángulo cuyos valores para el seno son 0,5. Como acá es positivo, la respuesta a ese ejercicio va a ser 30 y 150 cuando resuelva esto. Ahora, si a mí me dan de esta forma, menos, yo sé que la respuesta va a ser 210 y 330, lo que son negativos. Por eso es fundamental el tema del signo, ¿sí? Porque si yo digo negativo, estoy hablando de esto, ¿sí? Y esto sería positivo, estoy hablando de aquellos dos ángulos. Por eso es fundamental esto. Bien, para eso, porque hay que acordarse de esto, bueno, acá voy a mostrar una forma para no olvidarse más el tema de los signos. Tengo seno, coseno y tangente. En el primer cuadrante son todos positivos, todos. Seno, coseno y tangente, obviamente, y las correspondientes inversas, ¿no? En el segundo hay una sola que es positivo, S de segundo, el seno. En el tercero, T de tercero, la tangente, y en el cuarto, C de cuarto, el coseno, ¿sí? Obviamente, acá sería positivo el seno,
y su inversa, la cosecante. Acá sería positivo la tangente y su inversa, la cotangente, y acá coseno y su inversa, la secante. Esto es para recordar, según el cuadrante, qué signo es, positivo o negativo. Es decir, donde es positivo el seno, las otras dos son negativos, y acá también, ¿sí? Bueno, esto sería trigonometría, círculo trigonométrico. En el próximo video vamos a ver ecuaciones trigonométricas.